Muy bien, continuamos con nuestro estudio de la Carta a los Romanos, capítulo 4. Vamos a dar lectura a partir del versículo 18. La semana pasada estuvimos profundizando el versículo 16 y 17. Y el versículo 18 de Romanos 4 dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos que él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Señor, nos encomendamos una vez más a ti, Señor, para que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude, Señor, a comprender tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra, por medio de ella hemos sido renacidos y ella es el alimento que necesitamos cada uno de tus hijos. Señor, gracias por poder estar estudiando esta carta tan preciosa, tan rica, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana, como también a las maestras, Señor, para explicar tu palabra, Señor, a los niños. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje de hoy lo titulé: La fe salvadora es la que da solamente Dios, o la dada por Dios. Esa es la fe. Algo estuvimos hablando la semana pasada, que muchas personas al momento de comunicar o predicar el Evangelio dicen: yo soy una persona muy creyente, soy una persona que tengo mucha fe. Pero esa fe no es la fe que habla la Biblia, que es justamente la fe de Abraham, la que estamos estudiando en todo este capítulo, o hemos estudiado casi prácticamente en todo este capítulo 4, sino es la fe. Cuando hablamos ahora de la fe de Abraham, es la fe que fue dada por Dios, y es la misma fe que te dio a vos y que me dio a mí, para que podamos creer y poder ser salvos. Esa es la fe verdadera o la fe salvadora, que es dada por Dios. Y vamos a ver, porque es interesante poder, ya que estamos hablando de la fe salvadora, analizar esta fe y ver distintas características claves de esta fe, y que el apóstol se toma el trabajo en estos versículos que hemos dado de lectura, analizar la fe de Abraham, la fe salvadora, la fe que lo salvó a él, la fe que te salvó a vos, la fe que me salvó a mí, la fe dada por Dios. Dice, en primer lugar, o como primera característica, el apóstol habla acerca de Abraham, que él creyó en esperanza contra esperanza, es lo que leímos en versículo 18. En este caso, esperanza es el deseo con respecto a algo que puede ser cierto o que puede ocurrir. Es el deseo. Mientras que la fe es la firme confianza de que algo es cierto y que va a ocurrir. La esperanza es un deseo. La fe, por lo contrario, es una firme confianza. El patriarca Abraham tuvo esperanza cuando desde el punto de vista humano no existía ningún motivo, ninguna razón para poder confiar. Ningún tipo de esperanza desde el punto de vista humano, estamos hablando. No obstante, a pesar de esa aparente imposibilidad que esperaba, él creyó que sucedería algo, que pasaría algo. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido, porque Dios se lo había dicho. Humanamente no estaban dadas las mejores condiciones para tener esperanza, para creer humanamente hablando, pero porque ya Dios le había otorgado la fe, la firme confianza de que, por la razón misma de que Dios lo decía, y él le creyó a Dios. Él creyó que lo que Dios decía era verdad y que iba a suceder, que iba a ocurrir. Ya lo daba por sentado.
El objeto de la fe de Abraham era Dios mismo. Y en particular, obviamente, lo que Dios le había dicho, la promesa de Dios. Y que él llegaría a ser padre, como hemos dado lectura, de mucha gente. Ahí ya hemos dado lectura en Génesis 15, versículos 5 y 6, cuando Dios le dice, que lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice versículo 6, y creyó Abraham a Jehová, le creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Como segunda característica, Pablo declara que Abraham le creyó a Dios y no se debilitó en la fe. Debilitarse en la fe es permitir que la duda nuble y destruya en parte la creencia. Abraham había venido confiando en Dios durante casi 25 años, reconociendo, como Pablo acaba de enseñar, que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Lo vimos la semana pasada. Por todo lo que sabemos, Abraham no había sido testigo hasta ese momento de ningún milagro de parte de Dios. Él nunca había visto a Dios levantar a una persona de los muertos o llamar a existencia a alguna persona que no existiera. No obstante, él creyó firmemente que el Señor era totalmente capaz, totalmente todopoderoso de hacer cosas semejantes. Comentando al respecto de esta característica de la fe de Abraham, el escritor de Hebreos, allí en capítulo 11, versículo 17 al 19, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Por qué? Porque creía totalmente, ciegamente en Dios, de quien había recibido la promesa. Que Dios, si le había dicho, se iba a cumplir. No era un deseo, era una firme convicción, confianza. Pablo también nos dice acerca de la fe de Abraham, obviamente que la que recibió de parte de Dios, como bien dijimos, evitó que él se desanimara en vista de su propia debilidad natural, de sus propias limitaciones naturales, como hemos dado lectura en el texto. Puesto que la fe que Abraham tenía en Dios era fuerte, era contundente, o sea, sobrepasaba sus capacidades naturales. No dependía de sus capacidades naturales, por la razón misma de que era dada por Dios. Y toda su debilidad no fue un obstáculo para su confianza. No fue un obstáculo. Sus limitaciones físicas no fueron un obstáculo para creerle a Dios. Él confiaba, él no vaciló, él no dudó al considerar que su cuerpo ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. La capacidad de procreación de Abraham ya no estaba presente y él estaba consciente de eso, pero él no lo puso por delante y lo consideró como un obstáculo para no creerle a Dios, para decirle, bueno, en este caso Dios no se va a concretar esto, lo que me has prometido, porque yo ya estoy muy grande, porque yo ya estoy casi como muerto, porque yo ya no tengo la capacidad para procrear. Él no dudó, él no vaciló, él confió plenamente, absolutamente en la palabra de Dios que le había dicho, en la promesa que le había dado. Su físico no le hizo disminuir su fe, sus limitaciones. La incapacidad natural no fue un problema para Abraham, porque su fe estaba puesta en aquel en quien se la había dado, en Dios mismo. La importancia natural no es un problema, no fue un problema para Abraham, porque su fe estaba puesta en el Dios sobrenatural.
en aquel que tenía la capacidad para hacer lo que él quería, sin importar las limitaciones físicas o naturales, como así lo había hecho desde un principio. No vaciló, no dudó. Muchas generaciones antes de Abraham encontramos a Noé. Y Noé demostró también tener una fe similar a la de Abraham. Una fe firme en la persona de Dios, en las palabras de Dios. Cuando el Señor le mandó a Noé construir un arca, él nunca había visto, debido a la realidad que estaba viviendo, nunca había visto una lluvia. Nosotros sí, Noé no. Noé lo que había visto era que un vapor subía desde la tierra como un rocío fuerte, y eso era lo que traía humedad a la tierra, pero nunca una lluvia. Y a pesar aún así de esto, durante 120 largos años, Noé continuó fielmente la construcción del arca, porque había recibido orden estricta de parte de Dios y fue obediente. Sin importar lo que él había visto o lo que no había visto, no importaba eso. Importó que le creyó a Dios, que fue fiel a Dios, que le obedeció a Dios. Eso fue lo más importante. Y así, en esos 120 años que estuvo construyendo el arca, en obediencia a Dios, Dios dice que en un momento comenzó a llover sobre la tierra. Un fenómeno que era totalmente desconocido para Noé. Y dice que Dios en su soberanía rompió las fuentes del grande abismo y abrió las cataratas de los cielos. Por la fe Noé, dice Hebreos 11:7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Noé no construyó el arca porque hubiera visto la necesidad de hacerlo, sino únicamente porque esa fue la comisión dada por Dios, lo que Dios le había dicho. Solamente por eso. Él no solamente construyó el arca debido a su fe en el Señor, sino que mientras la construía, dice, también se convirtió, según 2 de Pedro 2:5, en pregonero de justicia. Mientras construía el arca, él se convirtió en pregonero de justicia. Para aquellas multitudes que lo rodeaban, obviamente incrédulas, quienes sin lugar a dudas se burlaban continuamente. Si tratamos de ubicarnos un poco en aquel tiempo, nunca habían visto la lluvia, y sin embargo, él decir que iba a venir un gran diluvio, que iba a venir una lluvia muy grande, imagínense la burla constante de tantos hombres, de tantas personas hacia él. Y aún así él siguió año tras año construyendo esa enorme arca. ¿Por qué? Porque le había creído a Dios. Esa es la clase de fe inalterable que también tuvo Abraham. Abraham no dudó de la promesa de Dios cuando las circunstancias que le rodeaban parecían hacer imposible su cumplimiento. Cuando Dios repitió la promesa específica de Isaac, de que Isaac le nacería a Abraham y Sara al año siguiente, dice el texto de allí en Génesis 18, 11, 14, Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y Sara ya había cesado ya la costumbre de las mujeres. No obstante, la esterilidad de la matriz de Sara había dejado de ser un impedimento para la fe de Abraham, al igual que la incapacidad de su propio cuerpo. Él no estaba apoyándose en nada, en ningún momento, en sus recursos físicos, ni de él ni de ella en absoluto. Continuaba confiando plenamente, absolutamente, en lo que Dios le había prometido. Ese tipo de fe es la que se refiere acá Pablo en Romanos 4, la fe de Abraham. Pero como ya lo hemos explicado anteriormente, no es la fe que Abraham produjo en su ser interior,
y que es la que está hablándose ahora acá en este texto. Es la fe que le dio Dios. Es la misma fe que le dio a Noé para que construyera el arca por más de 120 años, con fidelidad y siendo un pregonero de justicia. Es la misma fe que te regaló a vos, que me regaló a mí, para que podamos creer a todo creyente. No la generamos nosotros. Es la fe de Dios. Es la fe salvadora. Es la fe que realmente nos lleva a convertirnos. Es esa fe que por medio de la fe, como dice Efesios, no por obra, nos lleva, gracias a los méritos de Jesús en la cruz, nos lleva a convertirnos en hijos de Él, formar parte del cuerpo de la iglesia. Quinta característica, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él no vaciló entre fe y duda como muchos de nosotros hacemos frecuentemente. Gracias. Nosotros muchas veces, cuando todo va bien, decimos, sí, yo tengo mucha confianza en Dios, yo espero en Dios. Pero cuando las cosas no salen como planeamos, como deseamos, comenzamos a dudar, comenzamos a vacilar. ¿Quién sabe si Dios está tan al tanto de lo que me está pasando? ¿Quién sabe si Dios tiene el control de esta situación? Y comenzamos a dudar. Comenzamos a, digamos, como hizo Pedro cuando Jesús le dijo, vení, caminá sobre el agua, y él empezó a mirar alrededor y ver el gran viento, la tempestad, de que estaban las olas medias embravecidas, y comenzó a hundirse. Dejó de creerle lo que Jesús le había dicho. Y cuando nosotros también le damos una importancia que no debe tener lo que nos rodea, las cosas, las circunstancias, comenzamos a flaquear. Y no es lo que debemos hacer. Debemos mantenernos firmes porque Dios lo prometió. Y descansar en que Dios es soberano, en que Dios va a proporcionar las cosas en su tiempo, en su momento, como Él quiere, como sea lo mejor para nosotros. Y eso no significa que nosotros no debamos pedirle a Él en oración. Debemos hacerlo continuamente, sin cesar, dice. Recurrir a Él, echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos hacer, como dice también en Filipenses, no debemos estar afanosos por nada, sino debemos recurrir a Él, llevar esa carga a Él y con acciones de gracia. Y dice que podemos disfrutar de su paz. Abraham tampoco dudó. No puso su mirada y sus consideraciones en lo que le rodeaba, que era su cuerpo ya como muerto y la esterilidad de Sara y los años que tenía ya Sara para poder concebir. Sino que Abraham confió en Dios, aun cuando las cosas humanamente parecían imposibles. Humanamente hablando, era imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo. Imposible. Pero su confianza no estuvo ahí, sino estuvo en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Y es justamente esa confianza debe estar, cada uno de nosotros debe poner esa confianza en Dios, en la palabra de Dios, en lo que nos dice Dios, no en lo que a nosotros nos parece imposible, humanamente imposible. Sara, si bien en un momento se dejó llevar por la risa, según Génesis 18:12, ella también, según Hebreos 11:11, creyó que era fiel Dios, porque Él se lo había prometido. Cuando vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer? Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Génesis 15:1-3. Abraham admitió abiertamente delante de Dios que no podía entender cómo se podría cumplir la promesa divina de un heredero,
mucho menos de una multitud de naciones. El único heredero que él podía ver era su propio siervo principal, Eliezer, quien había recibido la herencia de Abraham si no le nacía un hijo por Sara. Esa era la realidad que vivía Abraham. Pero no obstante, una fe que lucha no se puede equiparar con la duda, así como la tentación para pecar no es el pecado mismo. El mismo hecho de que Abraham estuviera tratando de entender cómo podría cumplirse la promesa de Dios, que de Dios indicaba que él estaba buscando una vía de cumplimiento, aunque no pudiera ver la manera de cómo se iba a llevar a la práctica, cómo iba a ser hecho una realidad. Una fe más débil seguramente habría sucumbido ante ese cuestionamiento de Abraham. La lucha sincera con problemas espirituales proviene de una fe fuerte y temerosa de Dios. Tal fe se niega a dudar y confía en las promesas de Dios, incluso cuando no exista una vía de cumplimiento humanamente imaginable. Las pruebas que Dios aplica a la fe de sus hijos están diseñadas para fortalecer su confianza y ellos deberían darle gracias por ellas, así parezca muy difícil de hacerla o de concretarse en ese momento. Fíjense que nos dice Santiago 1. 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por naturaleza, a nosotros no nos nace tener gozo cuando somos probados, por naturaleza. Pero es lo que Dios nos dice que debemos hacer. Porque Dios es el que nos está probando. Dios probó la fe de Abraham. Así como también en un momento decíamos fue débil la fe de Sara, pero después tenemos registro de que su fe se fortaleció. Lo mismo de Abraham. Y lo mismo puede ser el caso tuyo. Estás plenamente confiando en Dios, te estás gozando cuando estás en diversas pruebas. ¿Tenés por sumo gozo cuando estás en medio de las pruebas? Entre vos y Dios, sé sincero, si eso ocurre o no. Porque dice que la prueba, o sea, Dios es el que nos manda la prueba de nuestra fe y produce paciencia. Mantenga la fe su obra completa. Cuando Abraham fue probado por Dios, el resultado fue que se fortaleció su fe. Así pasa con vos y con cada uno de nosotros. Dice Hebreos 11:1, la fe, después la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe es probada, tu fe es probada por Dios. Para que aún el resultado, que así como fue en el caso de Abraham, también ocurra con vos. Que el resultado sea fortalecimiento de la fe. Pablo también dice que la fe de Abraham se caracteriza porque con ella estaba dando gloria a Dios. La fe piadosa glorifica a Dios. Aquel que da fe recibe todo el crédito y en consecuencia cualquier fe que no glorifica a Dios no está puesta, no fue dada por Dios. La fe que realmente ha sido dada por Dios, provista por Dios, regalada por Dios, va a glorificar a Dios. Siempre. La fe que no glorifica a Dios es porque no proviene de Dios. La fe en Dios, debido a que afirma su carácter digno de toda confianza, es la manera suprema en que los hombres y mujeres le glorifican. Tanto en el carácter
Tanto al carecer de fe, cualquier intento de adorar, alabar o honrar a Dios no pasa de ser un chasco sin valor con el que la persona pretende justificarse a sí misma. El apóstol Juan, en 1 Juan 5:10, dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Palabras fuertes las del apóstol Juan, pero son palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La fe que da a Dios es una fe que glorifica a Dios. Si recordamos el relato de Daniel 3, 16 al 18, cuando el rey Nabucodonosor ordenó a Sadrach, Mesach y Abednego que adoraran la imagen de oro bajo amenaza de muerte, ellos contestaron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La preocupación y el interés preponderante de estos tres jóvenes era honrar, obedecer y glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Con respeto respondieron, pero dijeron: nosotros servimos y adoramos solamente a nuestro Dios. No nos vamos a postrar, no vamos a reverenciar, no vamos a adorar a tus dioses. Así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Noé. También vemos que cuando Pablo y sus compañeros viajaron y tuvieron que enfrentar una furiosa tempestad que amenazaba con despedazar la embarcación, incluso después de haber lanzado todo el cargamento al agua, la nave seguía hundiéndose y todos, excepto Pablo, habían perdido toda esperanza de sobrevivir. Y Lucas nos cuenta ahí en Hechos 27, 21 al 25, que dice: Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Una plena confianza del apóstol Pablo al hablar que Dios le había prometido. El Dios de quien soy, dice, y a quien sirvo. Lo mismo que Sadrach, Mesach y Abednego. Confianza plena, convencidos. Ni siquiera las circunstancias más arriesgadas podían limitar la confianza del apóstol Pablo en su Padre Celestial. Y es por medio de esa confianza plena, absoluta, que así sus hijos glorifican y honran el nombre de Dios. Porque no es la confianza en tus recursos, en tus capacidades, en lo que puedes obtener a través de tus logros. No, depende de Dios. Y eso glorifica a Dios. Porque de Él recibimos y damos. Recibimos de gracia, damos de gracia. También nos dice el apóstol que ¿por qué te glorias? Si lo que tenés no lo generaste vos, lo recibiste de gracia. Abraham estaba plenamente persuadido de que la promesa de Dios era cierta, 100%, y que su poder era más que suficiente, que Él era todopoderoso para hacer
para concretar lo que le había prometido. Y Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era el Todopoderoso para hacer todo, absolutamente todo lo que le había dicho. Eso justamente resume el hecho de que la fe de Dios es completa y es ilimitada al mismo tiempo. Porque es la fe que da Dios, es la fe que generó Dios, es la fe que nos concedió Dios. Y esa misma fe le va a glorificar siempre. El texto que le dimos lectura, 4:22, dice: por lo cual también su fe les fue contada por justicia. El corazón de todo este pasaje, el punto central de todo el capítulo es que en respuesta a la fe de Abraham, Dios en su gracia acreditó la fe de Abraham como justicia. Por lo cual también su fe, la fe que recibió de Dios, la fe completa, la fe salvadora, le fue contada por justicia. Esta es la conclusión de todos, podemos decir, de todos los argumentos, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Fue declarado justo por la fe que le concedió Dios. Y es de la misma forma que nosotros hemos sido declarados justos por la fe que nos concedió Dios. Ese regalo que dice Efesios, que nos ha dado. En su carne pecaminosa, Abraham era totalmente incapaz de alcanzar la justicia, el estándar de la justicia perfecta de Dios. Totalmente incapaz. Pero ¿qué hizo Abraham? Nada, no hizo nada. Todo lo hizo Dios, porque Dios le dio la fe para que creyera. Esa fe completa, esa fe perfecta, esa fe salvadora, esa fe que glorifica a Dios, que glorificó a Dios. Cuando Dios dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham, siendo totalmente incapaz de alcanzar ese estándar de justicia perfecta establecida por Dios, pero las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Dios, como dice Romanos 1:1, consiste en que el Señor tomará la fe que Él mismo ha dado la capacidad de tener a una persona y contará esa fe como justicia divina a favor del pecador creyente. Y es lo que ocurrió con vos, por la gracia de Dios, por la soberana gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No es tu fe, no es mi fe, no es la fe de ninguna persona, es la fe de Dios, que recibimos por gracia, que nos fue otorgado como regalo. No es que la fe nos haga merecedores de la salvación, sino que la fe es el medio para aceptar la salvación que viene de la mano del Dios de gracia. La fe es el medio. La fe en sí misma no nos salva. La fe es el medio. El que nos salva son los méritos de Jesús en la cruz. Pero es el medio que Dios usa para que nosotros podamos tener confianza plena, absoluta, en la persona de Cristo, en la obra redentora de Cristo. Por medio de esa aceptación viene la justicia que únicamente Dios puede impartir. No podemos generar ningún tipo de justicia nosotros, porque como hemos ya estudiado, nuestras mejores obras, nuestras justicias, entre comillas, son consideradas para Dios como trapos de inmundicia. Así que lo bueno tuyo y lo bueno de cualquier persona, de cualquier ser humano, todos por igual. A la hora de poder acercarnos al estándar de la justicia de Dios, estamos muy, pero muy lejos. Al punto de decir lo que cité recién, que dijo Isaías. Nuestras justicias son consideradas para Dios como trapos de inmundicia. Eso es lo mejor que yo puedo hacer, es lo mejor que puede hacer cualquier ser humano. Muertos en delitos y pecados, como ya hemos estudiado la semana pasada también. Versículo 23 en adelante dice: no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es,
a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo dice, estoy hablando de lo mismo, estoy hablando de la fe de Abraham, la fe de Sara, la fe de Noé, la fe de Sadrach, Mesach y de Abednego, podemos decir, pero es la fe que también ha impartido para cada uno de nosotros hoy día. Cada uno de los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Sino también con respecto a nosotros, hermanos. Lo que es tremendamente maravilloso en cuanto al hecho de que la fe de Abraham es contada por justicia es que el mismo principio divino se aplica a toda persona, a todo ser humano que confía en el Hijo de Dios, como leímos recién. El Espíritu Santo inspiró esa verdad para que quedara consignada aquí en las Sagradas Escrituras, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, no solamente a Abraham, sino también con respecto a cada uno de nosotros, a quienes ha de ser contada tal como le fue contada a Abraham, tal cual. Estamos hablando de la misma fe, del mismo Dios. Eso es lo extraordinario, eso es lo maravilloso, porque sería muy lindo y muy admirable, por cierto, que todo eso, toda esta información pudiéramos obtener de cómo fue la fe que Dios le dio a Abraham. Y ahí no va a quedar, ¿y nosotros? Pero dice Pablo, es la misma fe, estoy hablando de lo mismo. Así como fue la fe de Abraham, es la fe que nosotros también, dice el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. La fe por justicia. También nosotros somos salvos por fe, por medio de la fe, no por obra, como dice en Efesios, para que nadie se gloríe. Por fe, por gracia. Ahí el Salmo 78, fíjense. Salmo 78, 5. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Versículo 7. Para que le sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Precioso pasaje, precioso salmo, donde Dios establece el testimonio claro para que en quién debemos poner nuestra confianza. En Dios poner nuestra confianza. Nuestros hijos, que les tenemos que enseñar que en Dios deben poner su confianza plena, absoluta. A Dios deben obedecerle, a Dios debemos obedecerle, debemos guardar sus mandamientos. En Romanos 15, 4 vemos al apóstol también decir, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Pablo aquí nuevamente expresa la misma verdad. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Creámosle a Dios. Si hemos recibido la fe salvadora, no debemos dudar, debemos estar confiados, debemos estar esperando en Dios, en que Él va a cumplir lo que prometió. Él va a cumplir lo que prometió. Nosotros lamentablemente no cumplimos muchas veces lo que decimos, lo que nos comprometemos, pero Dios sí. Su palabra es fiel, su palabra permanece para siempre, como leíamos varios versículos la semana pasada.
que Dios dijo y así fue hecho. Dios dijo y existió. Dios manda y las cosas suceden. Como cantábamos hoy, una sola palabra para que alguien se levante de la muerte y se levanta. Porque es la palabra de Dios. Y debemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Más allá de nuestras limitaciones, el Señor nos pide, bueno, en base a tus recursos, en base a tus capacidades, hace esto o hace lo otro. No nos dice eso. Y no es lo que vemos acá bíblicamente. No es lo que nos enseñan las Escrituras. Por eso Pablo dice, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Para que tengamos paciencia, consolación en las Escrituras. La historia de Abraham y de su fe es importante para nosotros hoy día, porque los seres humanos se salvan ahora exactamente de la misma forma que se fue salvado Abraham, por medio de la fe, por medio de la confianza en Dios, por medio de creerle a Dios. Incluso la obra del sacrificio de Jesús fue la provisión para el pecado de Abraham, por medio de la cual Dios le salvó. Los hombres hoy día tienen muchas más revelaciones divinas de la que recibió Abraham. A lo largo de su vida y durante muchos siglos después, no existió una palabra de Dios por escrito. Sin embargo, Jesús declaró categóricamente a aquellos líderes religiosos incrédulos, allí en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Juan 8:56. La fe salvadora es lo que realmente necesitamos recibir de parte de Dios para la salvación. La fe que proviene de Dios, la fe que regala a Dios, sí o sí, porque Dios lo estableció así, como hemos estado estudiando también en 1 Corintios. A Dios le agradó salvar a las personas por la locura de la predicación de la cruz. Dios pone la condición, y Dios, la condición que puso es que Él nos proporciona esa fe salvadora. Él nos da, así como se la dio a Abraham, se la dio a Noé, se la dio a vos, que sos un hijo, una hija de Dios, me la dio a mí. Sí o sí, Dios lo estableció. Dios puso esa condición. Según el escritor de Hebreos, las únicas personas que han sido recibidas por Dios son las que le han recibido por fe, dice el escritor de Hebreos. Son las únicas personas. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció, porque Dios lo determinó. Abraham pudo anticipar al Salvador y creer que Dios podía levantar a una persona de los muertos. ¿Cuántas razones más no tienen hoy los hombres para creer que el Padre ciertamente levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Cuántas razones más tenemos hoy los seres humanos? Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, dice el texto, versículo 25 de Romanos 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La expresión acá, entregado, era un término que se usaba jurídicamente para hacer referencia a remitir a un criminal para recibir su castigo. Jesucristo fue entregado para cumplir esa sentencia de muerte que merecían los criminales, por tus transgresiones, por mis transgresiones, por tus pecados, por mis pecados. Jesucristo fue entregado. Es lo que vamos a hacer minutos más, memoria de eso. Un criminal era entregado para recibir su merecido castigo. Y el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue entregado como un criminal, sin haber hecho nada malo, sin haber hallado engaño en su boca, dice la Escritura. Pero dice la Escritura también que en Él fue cargado todos tus pecados, fueron cargados todos mis pecados,
por lo tanto Él fue entregado. Y Él no merecía el castigo, pero vos y yo sí lo merecimos el castigo. Merecíamos el castigo. Y Él recibió el castigo de parte de Dios. Lo que vos y yo nunca hubiésemos podido alcanzar, ese estándar de justicia de Dios, Cristo Jesús sí lo alcanzó, y sí Él pagó esa gran deuda de pecado que nosotros tampoco podríamos haber pagado jamás. Jesucristo fue entregado para cumplir esa sentencia de muerte, que merecían tus pecados, que merecían mis pecados, que merecían tus transgresiones, que merecían mis transgresiones. Y así fue también resucitado para proveer la justificación ante el Dios Padre, que de otra forma nunca podríamos haber alcanzado por méritos propios, por nuestras propias fuerzas, jamás, jamás. Ante esa obra sobrenatural y milagrosa que Dios llevó a través de la fe y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que realmente esa obra sobrenatural y milagrosa tenga efecto en tu vida, por si todavía no sos un hijo, una hija de Dios, debes de confesar tu real condición de pecador o pecadora. Tenés que reconocer que nunca por tus propios medios vas a alcanzar el estándar de la justicia de Dios. Jamás. Jamás. Tenés que confesar que sos un hombre o una mujer pecadora. Tenés que renunciar a tus transgresiones, a tu vida de impiedad. Sabemos que para nuestra propia naturaleza hacer esto es una gran ofensa contra nosotros mismos. Pero es únicamente por medio de una confesión y arrepentimiento verdadero que una persona puede ser declarada justa delante de Dios. Obviamente por el obrar divino de Dios, por la fe que nos concede Dios, por los méritos de Jesús en la cruz. Pero de nuestra parte debemos llegar a ese punto para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Confesar nuestra condición, reconocer nuestra condición, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, aborrecer lo que antes amábamos. Si no existe una confesión verdadera, un arrepentimiento verdadero, no podemos ser declarados justos. Si no hemos llegado a ese punto, es evidentemente que no hemos recibido la fe salvadora que hablamos de un comienzo en el día de hoy. El hecho que una persona no acepte eso, no puede recibir la justificación y no puede ser acreedora de la justicia inmerecida que el sacrificio de Cristo hace posible. Dios quiera obrar en cada uno de nuestros corazones. Si no, todavía no sos un hijo, una hija de Dios, que Dios obre en tu corazón, que te regale la fe, pero para darte cuenta que si tenés la fe verdadera, debes confesar tu pecado, debes reconocer tu pecado, debes arrepentirte de tu pecado y de tus hábitos de vida que no honran a Dios, que no glorifican a Dios. Sabemos que eso no es, digamos, algo que nos nace, que nos pone contentos, todo lo contrario, nos ofende nuestro propio yo. Pero es justamente lo que necesitamos hacer, humillarnos, reconocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Y reconocer de que delante de Dios nosotros somos los criminales que debemos recibir nuestro merecido castigo, y no temporal, eterno, en el lago de fuego que se llama infierno, que se llama la Biblia. Si no ha llegado a ese punto, que Dios obre con su palabra y su Espíritu Santo para que pueda llegar a ese punto. Y si ya sos un hijo, una hija de Dios, que no flaquee tu fe, y que cuando estemos pasando por pruebas, podamos tener el gozo que nos dice Santiago, tener por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas.
porque necesitamos que nuestra fe sea probada. Nosotros muchas veces, como nuestro corazón también nos sigue engañando, no de la misma forma que lo hacía antes, pero también dice la Biblia que nuestra vieja naturaleza convive con nosotros. Muchas veces creemos ser muy fuerte en tal o tal área o lo que sea, que nuestra fe está muy fortalecida. Pero nosotros creemos eso hasta que viene la prueba. Cuando viene la prueba nos damos cuenta que era una falsa seguridad. No estábamos tan fuertes, no estábamos tan firmes, no estaba nuestra confianza tan sólida en Dios como decíamos que era, de palabras, de labios. Por eso te animo a que examines tu corazón y con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra puedas darte cuenta si realmente estás en la fe, si tenés la fe salvadora que te ha concedido el Señor. Y si no es así, arreglas tus cuentas cuanto antes delante de Dios para que te conviertas en un hijo, una hija de Dios. Y si ya sos un hijo, una hija de Dios, pedirle a Dios que te ayude a que tu fe se fortalezca cada día y cuando vengan las pruebas debemos gozarnos en el Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por el obrar de tu Espíritu Santo. Señor, porque a medida que estudiamos más tu palabra, Señor, más convencidos estamos, Señor, de que si no fuera por el obrar tuyo, Señor, ningún ser humano podría ser llamado hijo tuyo. Ningún ser humano podría conocer lo que hoy conocemos. Ningún ser humano, Señor, podría salvarse, obviamente a sí mismo, como bien estudiamos esta mañana. Señor, tan solamente gracias a tus méritos, gracias, Señor, a que tú nos concediste tu fe, esa fe completa, Señor, que nos lleva realmente a confiar absolutamente en ti, en tus palabras, Señor, en tus promesas, como así lo llevó a Abraham, lo llevó a Sara y a cada uno, Señor, como nos cuenta el libro de Hebreos también. Señor, pedimos que en esta mañana podamos, Señor, examinar nuestros corazones y como dije recién, si aún, Señor, hay personas aquí que aún no te conocen, que puedan, Señor, considerar tu palabra y tú obrar con tu Espíritu Santo, Señor, y puedan reconocer su condición, Señor, y que puedan arreglar sus cuentas contigo lo antes posible, Señor, porque es un tema de vida o muerte, es un tema de que nadie sabe, Señor, cuándo vamos a partir de esta tierra, Señor, de cuándo tú nos vas a quitar la vida física, no sabemos, porque no es nuestra vida, nosotros creemos que es nuestra vida, y sobre todo cuando hemos sido jóvenes pensamos que nosotros somos los dueños de nuestra vida, y tenemos la capacidad y la voluntad y la energía, la fuerza, Señor, para hacer lo que nosotros queremos, pero obviamente que eso es producto de nuestra necedad, es producto de no conocer la verdad. Pedimos, Señor, que podamos, Señor, como dice tu Escritura, no endurecer el corazón. Entre tanto se dice hoy. Señor, pedimos, Señor, que seamos dóciles a tu palabra y nosotros, Señor, los que hemos, por tu gracia y misericordia, ya somos parte de tu cuerpo, tu familia, la iglesia. Pedimos, Señor, que también podamos examinar nuestro corazón y ver si realmente, Señor, nuestra fe está firme, nuestra confianza está plena, absoluta, Señor, en ti, depositada en tu persona, en tu palabra, Señor, y cuando vengan esas pruebas, Señor, porque de hecho vienen, Señor, que podamos estar plenamente gozosos, aunque nos cueste, Señor, pero que seamos obedientes a ti, Señor, por sobre todo. Pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos bendigas en el resto de este culto de esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.